Aquí está. Adelante. Adelante. Ok, pues chicos, muy buenos días a todos. Bien, les damos la más cordial bienvenida a esta conversación y ponencia que tenemos del doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, que se titula Investigar la comunicación, pistas para la investigación y estrategias de intervención. Esta plática está dirigida a ustedes que están formándose dentro del área de la comunicación, pero uno de los ejes es la investigación o la importancia que tiene la investigación en este campo disciplinario. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico. Algunos de ustedes ya lo han escuchado en la otra conferencia que dio en el otro grupo. Lo que vamos a rescatar ahora es justamente ya más orientado a la parte de la investigación propiamente en términos de estas estrategias para hacer investigación. El doctor Luis Alfonso es doctor en comunicación por la Universidad Veracruzana, es maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es licenciado en psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es actualmente profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, imparte clases a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene desde el 2009 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 ante el CONACYT, líder del Cuerpo Académico Sociotecnología, Gobierno y Comunicación. También ha sido entre el 2016 y 2018 vocal ante el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA y también él diseñó y coordinó la impartición del diplomado estatal en modalidad virtual sobre sexualidad saludable para adolescentes escolarizados dirigidos a docentes y orientadores del CONALEP, Estado de México. Dentro de su actividad internacional, él ha impartido cursos de posgrado en universidades de España, Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile y Perú. También ha sido invitado por la UNESCO para trabajar y disertar sobre la diversificación de la formación de profesionales en comunicación en América Latina y también ha sido convocado por instituciones brasileñas para disertar internacionalmente sobre comunicación y salud. Desde el 2013 es codirector del Congreso Internacional sobre Género y Comunicación, también por eso por los temas que ustedes están desarrollando, es tan importante su participación este día. Y bueno, este congreso se lleva a cabo bianualmente en la Universidad de Sevilla, España. Y también es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, AMIC y ALAIC respectivamente. Tiene trabajo de consultoría a nivel nacional e internacional con proyectos financiados por la Organización Panamericana de la Salud, por CENSIDA y dentro de los cuales por el Banco Interamericano de Desarrollo también y en el cual ha trabajado temas justamente con adolescentes VIH-Sida, resultados y seguimiento y evaluación para la gestión pública, infecciones de transmisión sexual y de otras distintas temáticas. Dentro de sus publicaciones más recientes tenemos el de matrimonios igualitarios, bueno, un perfil social de los matrimonios igualitarios en México, una lucha desde los derechos humanos que se publicó en la revista Dignitas, el de dilemas éticos frente al embarazo adolescente mexicano, análisis de una campaña mediática que se publicó en el libro Ética, Comunicación y Género de la editorial española Dickinson, también el documento Hombres en la pantalla, revisiones de la masculinidad en el cine español, en el que es coautor con un capítulo de la editorial alemana Peter Lang, también Todo sobre los hombres de Almodóvar, en el que es coautor con un capítulo sobre el hombre atormentado, crisis de los imperativos masculinos, de la editorial alemana también Peter Lang, y tiene el de Asuntos controvertidos sobre ética de los medios en la editorial española Dickinson, y El deseo del cuerpo, representación homoerótica en series de televisión por cable en México, de la editorial alemana Peter Lang. Él está, nuevamente reitero esta parte, convencido de la importancia que tiene para el país
el acceso abierto al conocimiento científico y el 80% de su producción se puede consultar en su página personal guadarramarico.mx que tienen en internet. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Luis Alfonso. Gracias por ser parte de esta serie de pláticas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El doctor Guadarrama también no lo pone acá, pero para la Facultad de Ciencias de la Comunicación es sumamente importante porque él es del equipo que de origen crea todo lo que es el programa de comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, para nosotros es uno de los fundadores, de los padres de la comunicación en la UAP, así que pues además de toda la experiencia y toda trayectoria, es muy importante para nosotros tenerlo pues acá, acompañándonos y dándonos esas miradas que tiene tan interesantes sobre la comunicación y la investigación. Doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias a su profesora, a la doctora Edith Molina. Gracias, Edith, por tu invitación, por tu generosidad y por considerarme parte del equipo en la UAP, que además así lo es, pero tenemos un vínculo afortunado desde hace varios lustros, para dejarlo barato, en nuestro campo, y por supuesto a la maestra Guadalupe Curro, a Kikei. Encantado de volver a coincidir contigo, Kikei, muchas gracias. Y a cada uno y cada uno de ustedes, pues para mí es un honor, de verdad se los digo, es un honor, es una gran oportunidad poder compartir ahora en la contingencia de la pandemia de COVID, pues a través de estos medios y de estas tecnologías para videollamada que nos permiten saltar la circunstancia y finalmente salirnos con la nuestra, que es vernos, trabajar, cooperar y ayudarnos. Este es para mí un asunto fundamental. Voy a desarrollar el tema al que me ha invitado la doctora Edith Molina, que es sobre este asunto de la investigación y cómo podría esto contribuir a sus respectivos temas que me ha compartido su profesora, me ha compartido algunos temas. Voy a tratar de reaccionar a algunos de ellos y comprenderán que de manera ineludible tenemos que hablar de esta pandemia covidiana. Pues si no, pues estaríamos fuera del mundo, ¿no? Estaríamos fuera de contexto. Voy a compartirles las láminas que preparé para ustedes. Las láminas en PowerPoint se las voy a compartir a su profesora para que también la distribuya con ustedes. Se está grabando la sesión. También voy a subir la sesión en mi canal de YouTube. Y tome nota, pues más que de las láminas o de los esquemas, puesto que se los voy a compartir, de aquellas ideas que se les ocurra y se les venga a la cabeza a propósito del tema de cada una y cada uno de ustedes, porque ese es el sentido y el interés que tenemos. Y por el otro lado, siéntanse en total libertad de levantar la mano. Yo aquí voy a estarlos viendo, y si ven que sigo enfrascado en mi disertación, pues entonces abran su micrófono y digan, oiga, y pues ya está, ¿no? ¿De acuerdo? Para hacer esto una sesión lo más interactiva posible. Así que muchas gracias a Ariadna, Esmeralda, Carlos, Galaxy, Sam, Jessica, Lisbeth, Brenda, Alexis, Iván, Brandon, Michelle, Caro, Ingrid, Mariah y Valdemar. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartirles las láminas y ahora comienzo. Me dicen si la ven. ¿Está? Bueno. Vamos a ver. Investigar la comunicación y pistas y estrategias. Este es un trabajo que
responde a nuestro interés como parte de nuestros respectivos cuerpos académicos en comunicación y sociedad de su universidad y en el caso nuestro de sociotecnología, gobierno y comunicación acá en la UAM. Bueno, vamos a ver las primeras bases o los primeros puntos de esta temática a manera de introducción. Yo sé, porque también fui estudiante, que los talleres de investigación como opción para graduarnos, para titularnos, ahora con las distintas modalidades, ha caído un poco, se ha ido a la baja este asunto de escribir artículos, hacer tesis. Qué bueno que hay otras opciones, ¿no? Pero yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando uno es estudiante ve a los talleres de investigación y a todas estas materias como un obstáculo que hay que saltar, porque a final de cuentas nosotros queremos dedicarnos a la comunicación organizacional, o nos queremos dedicar a la comunicación en la salud, o nos queremos dedicar a la consultoría, a trabajar en alguna dependencia, etcétera. Entonces, ¿qué rayos tenemos que estar encarando y sorteando este asunto de la investigación? Bueno, yo lo que digo, y esa es mi propuesta, como primer punto, es que la investigación es una forma de pensar. Y más allá de que el producto visible de la investigación sea un libro, un artículo, una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o que nos permita acudir a congresos, seminarios y demás para dar cuenta de nuestros avances y de nuestras pesquisas, en realidad es una manera de pensar la investigación que nos ayuda a mejorar nuestro desempeño profesional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el ejercicio de la investigación tiene que ver con operaciones esenciales para el ejercicio profesional. Fíjense, cuando uno se plantea un proyecto de investigación, lo que nos dicen nuestras profesoras y los profesores es, ¿cuál es tu tema? ¿Qué objetivo persigues? ¿Cuál es el problema? Defínelo, descríbelo. ¿Y cómo lo vas a investigar? El qué y el cómo. Esas operaciones en el ejercicio profesional son las operaciones mentales, cognitivas, profesionales, son las mismas. ¿Cuál es el problema que tenemos con este producto que nos está cayendo en la venta? ¿Cuáles son los factores que impactan sobre ello? ¿Cómo podemos hacer para subirlas, para mantenerlo, para competir? A final de cuentas, define el problema y define el cómo. Y en el define cómo, argumenta por qué eso es un posible camino. Y además, preséntame la propuesta. Eso quiere decir, escribe, define y sé clara o sé claro en lo que estás planteando. Entonces, cuando uno va a intervenir en el ejercicio profesional, se requieren conocimientos. Y esa es la profunda lección que nos deja todos los talleres de investigación. Tienes que conocer, tienes que saber. Si vas a investigar sobre el papel de los bulos o sobre los memes en determinadas dietas o sobre determinados productos, tienes que conocer de qué rayos estás hablando, qué significa ese proceso, qué es un bulo, qué es una falsa noticia, cómo surge, para qué, cómo circula, cómo podría impactar, cómo podría ser un factor más dentro de otros factores en el tejido social. Y porque al final de cuentas el ejercicio de investigación luego lo que busca es ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos hacer que seamos mejores como sociedad, que seamos mejores como grupo de jóvenes,
que seamos mejores como personas, que prevalezca o tengamos atención en nuestra salud, que nos protejamos, que tengamos pautas de autocuidado. ¿Cómo le hacemos? Eso implica intervención. Y muchas de las investigaciones que se hacen en comunicación es conocer y poner en marcha algo para ver si por ahí está el camino. Entonces, por eso digo que la investigación es una forma de pensar rigurosa, sistemática, ordenada en lo posible para acometer un problema. Y eso lo van a necesitar, colegas, lo van a necesitar en cualquier ejercicio profesional que les espere en poco tiempo o en los próximos años. Van a necesitar esas operaciones esenciales de dime cuál es el problema, cuáles son los factores que lo afectan, qué podemos hacer, cuáles serían los escenarios de esta intervención ante ello, ¿no? Ese es un asunto que me parece central. Y la investigación lo que nos hace es, o nos invita a desarrollar nuestras capacidades y nuestras competencias para trabajar en nuestro campo de la comunicación como profesionales, pero donde nos vamos a relacionar, donde nos vamos a vincular a otros profesionales, otros campos y otras temáticas imprevistas. Y eso pasa no a la comunicación, a cualquier profesión actualmente y persona que cursa estudios superiores. Nunca sabemos dónde vamos a caer, dónde va a ir nuestra trayectoria, en qué multiplicidad de temas vamos a trabajar y cómo vamos a aprender otros asuntos que ni siquiera pasaron por nuestra cabeza, que diríamos, no me lo enseñaron en la facultad. ¿Y quién te dijo? ¿Quién nos dijo que todo nos lo tenían que enseñar en nuestra aula, en nuestra universidad, si el mundo que nos espera es un mundo complejo, dinámico, interconectado, engorrosamente enredado y no está cuadriculado esperándonos con un espacio específicamente para nosotras o para nosotros, diciendo, aquí está tu lugarcito, tú que eres comunicóloga o tú que eres comunicólogo, ven, mueve la varita mágica de la comunicación, ilumínanos y dinos cómo resolver esto. No, va uno a trabajar en un tema muchas veces desconocidos, va uno a tenerse que alfabetizar muy rápido en ese tema, trabajar, cooperar, trabajar en equipo y tratar de encontrar una alternativa o una solución. En ese sentido, yo digo, la investigación sirve para formarnos en el ejercicio profesional y no es más que un recurso, un camino para acrecentar nuestras capacidades y para desarrollar nuestras competencias. Recuerden ustedes que en las competencias son saber, pero además también saber saber, es decir, aprender a aprender otros temas. Por lo tanto, no nos debe preocupar no saber algo. Lo que nos debe preocupar es si tenemos las capacidades y las habilidades para, no sabiéndolo, en 2 o 3 días tener un ABC de ese tema. Si en 2 o 3 días o en una semana estamos más o menos al día de ese nuevo problema al que nos estamos enfrentando en nuestro ejercicio profesional, es que estamos demostrando entonces que tenemos esa competencia de aprender a aprender, es decir, de saber saber. Saber hacer, que es otra competencia, es tú que eres de comunicación, aquí tienes el problema, haznos la estrategia, la campaña, la estrategia de comunicación, ayúdanos a pensar en cómo transmitimos a determinado segmento de la población para que entienda que hay un riesgo, que percibe el riesgo. Miren todo lo que estamos pagando
de cara a esta pandemia del COVID por una mala estrategia de la comunicación del riesgo y por una mala estrategia en general, que ha tenido aciertos, pero ha tenido muchas deficiencias, ¿no? Ese es un asunto. Entonces, ¿qué es la investigación? Yo digo, es un trabajo profesional. Son una serie de competencias y de habilidades que te da la investigación que te la puedes llevar a cualquier ejercicio. No piensen, porque se equivocarían, no piensen que él o la investigadora es aquella persona, aquel estereotipo de encerrada en su cubículo y en sus libros y en su mundo. No, quien hace investigación tiene la capacidad para resolver problemas también de afuera, ¿eh? Y eso es lo que espera la gente que hagamos. ¿Pasaste por talleres de investigación en tu plan de estudios? ¿Pasaste por ahí? Entonces, sabes plantearte un problema y resolverlo. Más allá de la tesis particular o del artículo o del tema de investigación que tú hiciste. Es un trabajo profesional en este sentido, ¿no? Por lo tanto, como lo he dicho, se trata de identificar un problema y no es fácil, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Nada más imagínense ustedes, ¿cuál es el problema que nos está llevando a la sobresaturación en aplicación de vacunas? Bueno, no es que vayamos a decir una causa. Vamos a tener que decir varias causas y vamos a tener que demostrar que son esas causas las que están generando el problema de la sobresaturación y la molestia que eso genera en la población de irse a formar horas enteras y que a determinada hora les digan, ya no hay vacunas y te regresas. Y viniste desde el día anterior, gastaste el poco dinero que tenías y no te vacunaron. Nada más, a ver, identifícame el problema. Bueno, vamos a tener que tocar con asuntos de laboratorios, vuelos, alta demanda, baja capacidad de compra en las vacunas, estatus en el que se encuentran las vacunas en este momento contra COVID, población prioritaria, lugar donde radica uno, todas estas pautas culturales de vámonos y nos formamos en el pueblo de Santa, no sé qué, Santana, Cicatecoyan, porque ahí hay poca gente, resulta que, digamos, hay 500 y hay 100 vacunas. Hay una pauta cultural también. Nada más identificar el problema no es escribirlo en unos cuantos párrafos, es meterse a fondo en la problemática de corte social, cultural, histórico, estructural de ese problema. Por eso, para aprender a mirar el problema, colegas, necesitamos teorías. Sin teorías, nuestra mirada no se agudiza, nuestra mirada no se afina si no tenemos en la cabeza teorías a partir de las cuales vamos a mirar el problema y a identificarlo. Y sin conocimiento de las estrategias, tampoco vamos a aprender a mirar el problema, porque nosotros estamos en el campo de la comunicación. Ni somos epidemiólogos, ni somos nutriólogas, ni nutriólogos, ni somos antropólogos, ni somos historiadores, sino historiadoras o historiadores, sino que estamos tratando de plantear un problema que ahí está metido en el tejido social con todo un conjunto de variables, donde la comunicación puede tener un aspecto, un ángulo, una posible factor o variable que contribuir para caminar mejor. Por eso, la investigación nos pide invariablemente saber buscar información válida, confiable, verificable, para no crear bulos, pero ahí estarán circulando todo el tiempo. Información válida, confiable, científicamente
validada porque estamos en el campo de la comunicación y la salud, o porque estamos en el campo de las ventas y con eso no se juega, o porque estamos dentro de una organización y puede generarse un conflicto terrible, un desconcierto, un paro laboral. Entonces, no, son cosas bastante serias. Buscar información, leer sobre ello y leer a fondo y saber seleccionar la información relevante y escribir. Escribir. Pasar del pensamiento y del lenguaje hablado al lenguaje escrito es, muchas ocasiones, un mar de diferencia. Y a mucha gente, aprovechen ahora que están jóvenes, mucha gente destaca en el trabajo o no destaca en su empleo de manera sólida porque no sabe escribir. Y en el taller de investigación lo que nos están diciendo es, dame el escrito, mándame el texto que quiero leer, no, es que ya estuve pensando, que escríbelo, ponlo ahí y entonces reacciono. Buscar información, leer y escribir. Donde ustedes vayan a trabajar, les va a exigir estas operaciones de manera circular, constante, interrelacionada y dinámica. Saber buscar información, saberla seleccionar, saberla leer, interpretar, extraer lo fundamental y escribir. Para la persona que va a leer y que va a tomar decisiones, Muchas veces en comunicación estamos o muy al inicio o muy al final de muchas otras cosas. Y en términos de presupuesto, muchas ocasiones tenemos el menor presupuesto asignado para hacer las cosas. Aunque nosotros, por nuestra formación profesional, consideremos que es la prioridad, lo número uno, donde más debería invertirse, donde más recursos deberían apostarse, les tengo una mala noticia, no es así. Nada más pensemos en esta etapa covidiana, la cantidad de dinero que se necesita para comprar vacunas y para ponerlas en los sitios apropiados, ya se llevó ahí cualquier cantidad de millones y millones de pesos. Ahora hacer el folleto, la campaña, avisar, hacer logística para comunicar a la población, nos quedan 3 pesos. ¿Qué vas a hacer con esos 3 pesos? Este es el asunto. Y esto nos enseña a pensar la investigación en términos estratégicos, enfriarse, saber dónde estamos parados en el campo de la comunicación como profesionales. Enfrentar, en definitiva, la realidad. Porque además, en el ejercicio profesional, en cada uno de los temas que están investigando ustedes, se tiene que notar que quien escribe, quien propone, quien plantea, quien habla, tiene formación en el campo de la comunicación por la manera en la que habla, por la manera en que mira el problema, por la terminología que utiliza a la hora de su enunciación, de sus descripciones, de los términos que emplea, no para oscurecer la comunicación y enredarla, sino que se note que viene de la comunicación por el lenguaje especializado y por los términos a nivel teórico y conceptual que manejan. Con claridad, con precisión, con profundidad, para que se note nuestra mirada en el campo de la comunicación. Y eso es lo que permanentemente se están habilitando en este
ámbito de la investigación. Hasta ahí, reaccionen, díganme algo, coméntenme y ahorita seguimos. Venga, porque me entra el síndrome ansiolítico si no escucho unas cuantas intervenciones, 3, 4. Brenda, ¿qué opinas? Brenda Ortega. Toc, toc, toc. ¿Estás aquí, Brenda? No. Carlos Jurado, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona que obviamente bueno, nosotros no estamos totalmente ya capacitados o no tenemos el título para poder decir que somos licenciados en ciencias de la comunicación, pero por lo menos tenemos ya, al menos hasta este momento estamos en el sexto semestre, algunos más, algunos menos, de la licenciatura en comunicación, por lo que realmente no es lo mismo a que una persona, digamos, normal, regular de la sociedad, pueda opinar sobre cualquier tema, por lo que realmente se tiene que ver esa poca, mucha preparación que ya tenemos dentro del ámbito de la comunicación, dentro de los mismos temas que queramos tocar, porque obviamente no es como decir que estamos hablando de un tema aleatorio. Obviamente si lo tomamos es porque nos interesa, porque realmente conocemos sobre el tema, así que poder comunicar realmente esa información, esos conocimientos de manera adecuada para no solo la comunidad de investigadores o la comunidad estudiantil o la comunidad académica, sino también acercar estas investigaciones y estos conocimientos a la gente regular es muy importante para que no se quede solo en ese papel, en ese tintero de que, bueno, ahí está mi investigación, sino realmente poder acercar todo esto a la comunidad que realmente le interese, que esté involucrada y que sobre todo también se convierta en una información de acceso como público para que tenga esta verdadera importancia y no sea solamente entregar o realizar estos trabajos solo por hacer. Ok, muchas gracias. Paola. Toc, toc, toc. Paola. Hola, buenos días. Buenos días. Dime tus comentarios, tus primeras ideas. ¿Qué piensas? Tienes apagado tu micrófono, Paola. Sí, perdón. Pues me parece que todo lo que nos dio es un proceso, bueno, ahorita que estamos haciendo unas actividades con la maestra, eh, se me ha hecho un proceso algo bonito, por así decirlo, pero a la vez un poco laborioso. Y pues creo que es eso. Ok. Sam, a más tal. Adelante. ¿Qué me dices? Sí, sí, buenos días. Pues también igual me parece muy importante todo lo que nos está mencionando porque con esto vemos que no solo la investigación se está limitando a nuestra materia y a nuestra parte académica, sino que también podemos ocupar como todas las cosas que estamos aprendiendo dentro de la materia en nuestro ámbito laboral. Decía como mejorar cómo planteamos un problema, cómo investigamos, cómo escribimos, cómo leemos. Y estas partes que tal vez en este momento, como dijo mi compañera Paola, son algo laboriosas y nos cuestan un poco, ya cuando nosotros lleguemos al ámbito laboral y nos pidan, no sé, investigar algo o alguna actividad para nosotros va a ser muchísimo más fácil desarrollarlo y sabremos cómo. No será como que nos estemos dando de topes como tal vez ahorita lo estamos haciendo en lo que vamos aprendiendo, sino que cuando lleguemos ya al ámbito laboral va a ser pues más sencillo decir, pues es de esta forma, se ve así, desde la comunicación, lo podemos eh, abordar de cierta forma. Entonces, pues esto, pues sí no se limita a la clase, no se limita a lo que estamos aprendiendo en la materia, sino también a cómo lo podemos aplicar dentro de lo que nos queramos desenvolver en el campo laboral. Ok, muchas gracias. Alexis, y continúa ahorita. Alexis, por favor, tu comentario.
Sí, claro, igual comentar esta última parte que usted mencionaba, que todo este como ejercicio que estamos haciendo para nuestra investigación, no solamente se va a quedar ahí, sino que lo vamos a poder ocupar, como dice mi compañera, en el ámbito laboral, ¿no? Y quienes, pues, no se van a dedicar de lleno a ser investigadores, ¿no? No hay quienes se van a dedicar a ese campo, pero la cuestión de redactar, como dice usted, saber buscar información y saber transcribir y acomodar bien las ideas, pues es lo que en algún futuro pues nos va, nos va a servir mucho para desenvolvernos como profesionales, porque pues digo, es importante esa parte y es con lo que me quedo. Muy bien. A propósito de lo que han comentado, a ver, la idea es que mi planteamiento con ustedes es, traten de aprovechar todas las operaciones cognitivas que les exigen los talleres de investigación, traten de aprovecharlas para transferirlas, porque son transferibles al ejercicio profesional. Caigan donde caigan, que es justo lo que acaba de retomar Alexis. Es seleccionar información, procesarla, saber identificar que esa información es confiable, escribirla de manera clara. Primero, para quien la está pidiendo, ¿eh? Y segundo, para el grupo hacia el que va. O sea, muy bien, ya te entendí lo que me dijiste, lo que me estás planteando como problema. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? A grupos sociales que tienen distintos niveles de escolaridad, que están unos conectados a Internet y otros no, que unos tienen nivel de estudios de secundaria o menos. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cuáles son los medios y las estrategias? Todo el paso por la universidad nos forma para aprender a pensar, a saber y a hacer algunas cosas que ya la vida nos dará muchas otras. Si esperamos que la vida sea enseñada desde las aulas, estamos un poco errados en nuestras expectativas. Las aulas nos forman, nos preparan, pero la vida es la que nos espera con su complejidad para seguir aprendiendo. Pero debemos salir de nuestras aulas sabiendo pensar, sabiendo escribir, sabiendo argumentar. Ya veré en qué caigo, ya veré. Pues nadie lo sabe, no hay universidad que lo sepa, ¿me explico? Pero aprender a pensar, a tener rigor metodológico, a escribir, a ser claro, a tener y a dominar un lenguaje y teorías propias de mi campo, eso sí se espera de nuestras universidades. Continúo. ¿Alguien más quiere un comentario brevísimo? Venga. Bueno, voy. Entonces, decía estas habilidades. Ahora déjenme ir aterrizando y déjenme aprovechar esta época covidiana que nos ha mandado a todas y a todos a nuestros respectivos lugares de residencia o de donde vivimos. Déjenme decir lo siguiente. Voy a abordar este contexto del COVID, pero mi intención, mi propósito, es que cada uno y cada uno de ustedes, de lo que yo diga, trate de llevárselo, de jalarlo a su propio tema. De lo que yo estoy diciendo, bla, 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 es covidiano, es comunicación estratégica, ¿qué les hace pensar a ustedes sobre el tema particular que tienen? Y tienen temas como, ahora ustedes lo saben, tienen temas como las notas periodísticas
y el discurso que desacredita en determinados periódicos acerca de la pandemia, la exposición y el consumo de bulos a través de Facebook, la influencia de la posverdad en el discurso del gobernador actual, la influencia de las campañas audiovisuales, Operativo Escudo y Quédate en Casa, cómo influyen los discursos internos de las organizaciones sobre el asunto de las mujeres en México, ideología, comportamiento en términos del entretenimiento respecto a mujeres e infantes. Cada quien tiene su tema, no lo suelte. Ahora enganchen lo que yo diga y llévenselo a su tema. Esa es la idea. Fíjense, ustedes se van a encontrar campañas en salud y en otros con un enfoque más de corte asistencialista. ¿Qué hacen las campañas de corte asistencialista? ¿Qué han hecho y qué siguen haciendo? Informar a la población, utilizando medios masivos, redes sociales, spots televisivos, radiofónicos, material digital, testimoniales, bla, 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 para informar a la población y cuyo propósito es convencerla, es empujarla a que adopte ciertos comportamientos y prácticas en beneficio, en este caso, de su salud. ¿No? Ahora con estos hexágonos de alto en azúcar, alto en sodio, alto en calorías, es informar, por eso los hexágonos, más grandes, más visibles, ¿no? O en las cajetillas de los cigarros puede producir cáncer, enfisema pulmonar y fotos, para que adopte comportamientos o prácticas que reduzcan esa problemática. Y se espera que dándole ciertas instrucciones, ciertas recomendaciones y que la gente las siga por el solo hecho de haberles informado y de haber generado una estrategia para que adopte esos comportamientos, ¿no? Come frutas y verduras, ¿no? Eso tiene alto contenido en sodio, en grasas, en azúcares. Haz ejercicio, come frutas y verduras. Y el trasfondo de esto es, no consumas tanto. Hasta ahí quedan la mayor parte de las campañas. Informar, adoptar ciertos comportamientos, lávate las manos, usa cubrebocas, sana distancia. La gente va a aplicar las recomendaciones y ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el tejido social? Gente con el cubrebocas como bufanda, gente con cubrebocas mal colocado, gente que se hace un cubrebocas artesanal, usando franela o una camiseta y sin más, perdiendo de vista que el coronavirus es un virus que tiene un diámetro a nivel de nanómetros. Así que se va a filtrar por ahí si no se tiene un cubrebocas apropiado y no importa que te lo pongas. Pero si no tengo dinero y además no sé, aquí está la mayor parte de las campañas metidas en esto. Informa, dile que los comportamientos apropiados y dile cómo. Siguen vivas esas campañas y otras. Aquí solamente traigo a colación estas. ¿Se acuerdan de estas? Todavía están un poco a la vista. Chécate, mídete, muévete. ¿Mídete en qué? En tus consumos. Muévete, haz ejercicio.
Chécate, ve al médico. ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ahorita voy a ir al médico? Cuando el punto número 1 de transmisión del coronavirus y de contagio son los hospitales, ¿me van a recibir? Cuando muchos hospitales se convirtieron en hospitales COVID, bueno, se acabó tu chécate, mírate, muévete. ¿Me explico? Pero también con el dengue, esta otra campaña en el mismo concepto, lava, tapa, voltea, tira, para evitar que los mosquitos se propaguen y demás, sobre todo en los estados donde, con climas tropicales. ¿No? Lava, tapa, voltea, tira. O del otro lado, todos contra el dengue, eliminemos los criaderos que están dentro de las ruedas, de las llantas, botellas y recipientes. Ahí está, informa, persuádela de que haga esto, dale instrucciones y ya esto automáticamente estará resuelto. Pues no. ¿Estas actividades son necesarias? Sí, pero insuficientes, porque no tienen incorporada, como diría Edgar Morin, filósofo francés y metodólogo, no tiene incorporado la complejidad de la vida. El pensamiento complejo no está aquí. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar en sus respectivos temas. ¿Está incorporada la complejidad del fenómeno, del problema que van a investigar? ¿O está simplificada? La comunicación estratégica quiere producir, generar un impacto deseable promoviendo la salud. COVID o no COVID, piensen en el que quieran, pero también piensen en la salud mental, para no creer en patrañas de guerra bacteriológica. Los chinos quieren comprar México y por eso crearon el coronavirus. Espérame, calma. Pero ahí están, ahí están esas ideas. Aquí en La Guerrero el coronavirus nos hace los mandados, dicho de otro modo. Ahí están. Hay muchas estrategias de prevención de la salud, sí, pero lo que queremos es que la gente se atienda, prevenga. Aquí está la prevención. A través de la promoción, prevención, que se atienda o que atienda las recomendaciones y que si tiene el padecimiento, busque el tratamiento. Tratamientos confiables, válidos, comprobados, para que recupere su salud. Eso es lo que queremos. Sí, pero ahorita, colegas, pero ahorita en pandemia COVID, atención y tratamiento, muchas comorbilidades, enfermedades o padecimientos hoy están a la baja porque la gente no puede ir a los hospitales. A su siguiente cita, que la tenía hace más de un año, no puede ir a los hospitales por el riesgo, no puede ir a los hospitales porque no le atienden, pero ahorita toda la prioridad es COVID. Entonces, a ver qué le está pasando a la atención y al tratamiento ahorita de diabetes, hipertensión, obesidad, desnutrición, virus del papiloma humano, cáncer cervicuterino, cáncer de mama. ¿Qué le está pasando a eso? Que ahorita los reportes, VIH, que ahorita los reportes van a la baja. Sí, porque la gente no va. Es decir, tenemos que incorporar explicaciones. Y la investigación lo que nos pide es, pasa esto, dime por qué.
ofrece una explicación y demuestra que la explicación se sostiene en la realidad, que lo que estás explicando tú como factor es sostenible empíricamente. Ese es el punto que ustedes tienen que perseguir en sus respectivos temas. Por lo tanto, la comunicación estratégica, y tiene que ver con el pensamiento científico, es ¿dónde estamos? Ahorita estamos en un lugar distinto del que estábamos hace un año, cuando el 28 de febrero se registró el primer caso de COVID en México y en pocos días, el 20 y tantos, ya estábamos en casa. El dónde estamos del 23 o 24 de marzo del 2020 es distinto del dónde estamos ahorita. Porque hay vacunas todavía no accesibles a toda la población, no probadas en su tercera etapa, insuficientes y muchísimos temores y descrédito hacia las vacunas. Y una política donde cada cosa que se hace todos los días para enfrentar la pandemia en México es transformada en crítica gubernamental, estatal, municipal, nacional, federal, a nivel federal, del presidente, del subsecretario, del supersubsecretario. Todo es, ¿dónde estamos? La comunicación estratégica nos dice, a ver, dime dónde estás. Porque a partir del dónde estamos, se recupera lo que ha ocurrido, pero se tiene como punto de partida hoy, 4 de marzo, donde se está vacunando a un grupo prioritario, pero no se ha acabado de vacunar a otro todavía más prioritario, de mayor importancia, sin lugar a dudas, de mayor importancia, que es el personal de salud, que está en clínicas y hospitales atendiendo pacientes. Todos ellos al 100% tendrían que tener las 2 vacunas, las 2 dosis de las vacunas, porque están atendiendo a la gente y porque el riesgo de adquirir el coronavirus es a cada segundo de su vida. Ellos, y todavía no está vacunado el 100% del personal de salud, que son médicos, enfermeras, camilleros, gente que trabaja en el anfiteatro, laboratoristas, químicos, recepcionistas, ¿sí me explico? Personal administrativo de un gigantesco y devastado sistema de salud. Por eso el dónde estamos no es en un párrafo, colegas. No es en un párrafo. ¿Dónde estamos de verdad? Describir el dónde estamos juega un papel importante. Y eso en la investigación dice, dame el contexto de tu problema. ¿Qué significa dónde está tu problema? Ahora, ahorita, o a partir de la dimensión temporal que tú traces. ¿Cómo estaba el problema en la campaña del gobernador? ¿Me explico? ¿Cuál era la situación? Y hoy es distinto. Por eso, en comunicación estratégica, para nosotros es fundamental dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo. Aquí viene un asunto, un desafío, que si no se mira con cuidado y con profesionalismo, se puede decir cualquier cantidad de tonterías, ¿eh? ¿Hacia dónde vamos? Trataríamos de contestar el hacia dónde vamos en términos covidianos. Vamos hacia la reducción de la transmisión. No le apostemos al control, porque vamos a hacer el ridículo. Quiere decir que no sabemos, no hemos entendido dónde estamos. Lo que podemos hacer en términos de pandemia covidiana es reducir la velocidad de transmisión y reducir la transmisión entre la población, es decir, reducir la incidencia. Es decir, que haya el menor número de casos posibles.
posibles, pero entendiendo al mismo tiempo que la gente hace su santa voluntad. La campaña, la estrategia, hace su santa voluntad. Si el presidente hace su santa voluntad y no usa cubrebocas y se supone que le dio COVID y sigue sin cubrebocas, pese a que se dice y está demostrado científicamente que el uso de cubrebocas bien usado reduce la probabilidad de transmisión si se mantiene además buena distancia, sana distancia, y si además se llegan las medidas de uso de gel o de lavado de manos y de desinfección de productos que uno reciba del exterior. Si no, no nada más es el cubrebocas per se, sino que está integrado. Por eso hay que inyectar en cada uno de los temas que ustedes tienen, colegas, inyecten el pensamiento complejo, no el pensamiento lineal y sobresimplificado. Entonces, cuando yo leo el cómo afecta, cómo influye, perdónenme, pero me llevan al modelo que se supone hiper superado, el modelo de efectos en las teorías de la comunicación. ¿Cómo afecta? ¿Cómo influye? ¿Cómo impacta? Pues estamos entonces todavía en el modelo de efectos, ¿eh? De esto afecta al otro y cómo. No que estábamos ya en otras eras de las teorías de comunicación. ¿Cómo lo logramos para llegar ahí, a reducir la transmisión, a reducir la incidencia? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, pero en el qué tenemos que hacer, tenemos que incluir rápidamente nuestros alcances. Porque si lo voy a hacer yo, o si lo van a hacer cada uno de ustedes, está bien, pero somos aquí unos cuantos, somos menos de 20, ¿eh? Y se trata aquí de millones de personas, con distinto nivel educativo, con distintas circunstancias, con distintos lugares donde viven, con distintas percepciones, creencias, esquemas, ideas, idiosincrasias, hábitos, concepto de la vida misma, distinto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para bajar la incidencia? ¿Y qué tendríamos que tener? Fíjense aquí, colegas, ¿qué teníamos que tener en dónde estamos? Tendríamos que tener aquí el dato de la velocidad de transmisión del coronavirus y la incidencia observada y la letalidad. Si no tenemos eso aquí, pues, ¿a qué hora planteamos el cómo lo logramos? Porque esos indicadores, si la estrategia es buena, si la estrategia es apropiada, tendrían que bajar. Tendría que bajar desde el dónde estamos, dentro de un mes o 2 meses, tendría que bajar la velocidad de transmisión, si nos está saliendo la estrategia, y tendría que bajar la tasa de incidencia. Y si no, pues está muy bien lo que estamos haciendo, padrísimo, nos felicitaron, pero no estamos en el hacia dónde vamos y cómo lo logramos. Por lo tanto, la investigación lo que hace siempre es medir, evaluar, cotejar, contrastar, comparar. Eso lo van a necesitar en cualquier ejercicio profesional, ¿me explico? Por eso, ¿qué y cómo evaluamos lo que estamos proponiendo hacer? Se vuelve un asunto fundamental. En ese sentido, la comunicación estratégica analiza todo el escenario posible, pero lo pone en situación de complejidad. No de reducción, no de sobresimplificación. Cuando ustedes se observen diciendo, es que la solución sería tal, y mencionan una cosa, algo anda mal en su proceso de pensamiento, que están buscando la solución
y no el conjunto de factores y de aspectos que están entretejidos provocando un fenómeno, donde no todo lo tenemos bajo control. Para empezar, el azar. Y la otra, la sacrosanta voluntad de la gente y sus creencias y sus hábitos. Entonces, ya, si ustedes, es que la solución es esta, ya, chao, ya, nos vemos en la siguiente, ¿no? Porque estás sobresimplificando y no estás llevando lo que se dice en investigación, que los problemas son multifactoriales, complejos, y que lo que tenemos que hacer es aproximarnos lo mejor posible a la realidad y probar y comprobar y evaluar lo que estamos proponiendo. Díganme que además de estar conectados, están aquí conmigo. Efraín, ¿qué piensas? Efraín. Toc, toc, toc. Bueno, no está. Lisbeth, ¿qué piensas, Lisbeth? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, respecto a lo que ha dicho, en cuanto a mi tema que estoy llevando, creo o considero más bien que todo esto es importante, principalmente todos los puntos que mencionó ya al último sobre dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo lo logramos, qué hacemos, qué y cómo vamos a evaluar. Son de suma importancia para llevar a cabo un tema de investigación que tenga algo impactante o que pueda llegar a ser relevante conforme al tema que estamos viviendo de esto de la pandemia. Porque en mi caso, que lo estoy llevando hacia un lugar específico en donde se nota que pues la gente no sabe de lo que es en realidad el coronavirus, de lo que se trata el coronavirus, y que llega alguien a querer explicarles, pero pues aún así se quedan con sus creencias que ellos tienen y con que no sé, cualquier cosa los puede curar, siendo que no es así. Ahí es donde podemos nosotros empezar a investigar y decir, ¿saben qué? Ustedes son un tipo de audiencia muy distinta a la audiencia que es las personas que viven en la ciudad, quienes probablemente pues han vivido de manera diferente y entienden un poco más las cosas. Entonces, se pueden hacer distintos mensajes que puedan llegar a esas personas, pero para eso se necesitaría una investigación muy compleja y tratar de entender a esa gente que por más que se les dé ciertas campañas como por ejemplo las que mencionó anteriormente del dengue, que pues sí, son las campañas, pero finalmente no tiene un mensaje correcto que pueda llegar a ese tipo de audiencia. Muy bien, Y ahorita. pues, Dime, dime. sí. Bueno, para terminar, pues con esto que usted ya dijo sobre tener una estrategia como tal, llegaría se pueden lograr mensajes claros para distintos tipos de audiencia y no solo una. Muy bien. Gracias. Carlos Salvador, tu comentario, por favor. Sí, bueno, sí, buenos días, perdón. Pues realmente creo que está muy bien explicado, desde mi punto de vista está bien explicado como usted lo remarca, toda esta situación de la investigación, las preguntas que se tienen que realizar para que un problema, bueno, para que una investigación sea lo suficientemente impactante, como lo mencionó mi compañera. Y bueno, desde mi punto de vista,
No nada más, o sea, ahorita por ejemplo, usted pone el ejemplo con la pandemia, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestros temas de investigación y nosotros también al mismo tiempo podemos ocupar ese mismo enfoque que usted está ocupando para poder nosotros, ¿cómo decirlo? Alimentar muchísimo más fuerte nuestra investigación y poder ir trabajando poco a poco y hacer las pautas correctas para poder llegar a más sectores y poder ampliar los conocimientos de las demás personas y nuestros conocimientos también. Porque al final, como lo mencionó anteriormente mi compañero Carlos Jurado, o sea, sí es, hasta cierto punto es importante que nosotros tengamos una pasión por el tema que nosotros pues dominamos de cierto modo, pero es más importante que nosotros con ese tema que nosotros dominamos aprendamos muchísimo más y podamos compartir más ese conocimiento. Muy bien, Entonces, pues creo que sería parte de mi muy bien. contribución, creo, no sé. Muchas gracias, Carlos. Sí, Luisa, Sí. Luisa Rangel, dime algo. Toc, toc, toc. Bueno, a lo mejor no está. Caro, Caro. Buenos días. Buenos días. Dime. Me parece, bueno, esta parte me parece demasiado importante porque, bueno, al menos yo sí me había planteado ciertas preguntas como estas en mi investigación, y pues creo que parte de eso nos determina qué tanto éxito va a tener nuestra investigación. Éxito me refiero a que si vamos a obtener los resultados que nosotros esperamos. A lo mejor, como como estos estudios que plantea usted, me parece, eh, pues hasta cierto punto aplicable. Sin embargo, por ejemplo, en la investigación que yo estoy haciendo, que a lo mejor no tiene que ver tanto con COVID, me cuesta un poco, ¿Sobre qué es, Caro? ¿Sobre qué es la tuya? voy a hacer un análisis acerca de los titulares periodísticos del Universal sobre las marchas feministas en 2020. Entonces hay ciertas preguntas que sí me está costando un poco como comparar, o sea, hacerlo, relacionarlas con mi investigación. Sin embargo, creo que es porque me falta un poquito más como de investigación a fondo, porque, bueno, sé como, empecé como lo básico, ahorita ya sé más y pues pretendo, o sea, como todos lo han dicho, ser como experta en el tema para poder casarme con el tema finalmente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Y para retomar un par de cosas que han dicho, y ahorita comento sobre el tema que nos comparte Caro. Bueno, nadie. Ya levantaron la mano como 15, pero aguántenme, será en la siguiente vuelta. Bueno, a ver, decía Lisbeth que hay gente que desconoce el tema, que no alcanza a comprenderlo, que tiene una determinada situación pues lamentable por una falta de percepción del riesgo y tienes razón. Aquí la jugada es, colegas, ¿cómo arrancamos de ahí, de esa condición que tienen muchos grupos de la población, para no para construirles un mensaje, sino a quién le harían caso esas personas? Porque en tanto seres sociales, con relaciones e interacciones, es yo a quién le hago caso. ¿Quién para mí, en mi comunidad, en mi mundo, en mi micromundo, quién para mí es alguien relevante? ¿Mi hija la mayor? ¿Mi hijo el mayor? ¿Mi compadre? ¿Quién? Porque a veces no se trata de que nosotros, desde el escritorio, encontremos un día por iluminación, no digo que lo haya dicho Lisbeth, de ninguna manera estoy llevándome el comentario de Lisbeth a mi sacrosanto antojo, ¿no? Por supuesto, pero me lo estoy llevando. Sí. En lugar de
pensar que un día voy a encontrar el mensaje para que finalmente la gente sí lo entienda. Quizá debo pensar en quién influye en quién, para ir por esas personas. El sacerdote, el líder agrario, los hijos mayores, la hija mayor, ¿quién? Y entonces, con ellos trabajar en comunidad. ¿Cómo llego a ellos? Y no tanto yo como especialista, sino quiénes son los actores sociales que pueden llegar más fácilmente a ellos. Imagínense, por ejemplo, en estrategias para percepción del riesgo, para VIH y para sífilis, en penales. Yo no soy custodio, no estoy ahí adentro, no soy el director del centro. ¿Quién? Hay que localizar entonces a los líderes, a los que cogobiernan los penales adentro, para que sean ellos los transmisores de información clave, dicha en su propio lenguaje, con su propia expresividad propia de un centro penitenciario. O quienes van a visitas conyugales con los internos o las internas. A ellas y a ellos darles formación, capacitación y que luego ellas lo digan a su manera, pero yo tengo que comprobar que están manejando bien la información dicha en su enunciación propia. Lo que quiero decir con esto es que, ojo, no siempre se trata de encontrar de dar con el mensaje como si fuera una mina de oro que vamos a encontrar un día a fuerza de estar cavando dónde estará el mensaje apropiado, sino que muchas veces tiene que ver con el tejido social y con los actores sociales y los líderes y las lideresas de esas comunidades. Imagínense ir a trabajar a Tepito, a los barrios, en todos los estados hay, a los barrios bravos. Son los líderes comunitarios y barriales los que hay que perseguirlos para que ellos sean los transmisores a su manera de información confiable, válida, pertinente y promotora de pautas de autocuidado o de salud. Pero también las pandillas, los líderes de las pandillas. Es decir, a veces esa centralidad de los medios, de las redes sociales, se nos olvidan las redes sociales de a de veras, que son los contactos interpersonales. O sea, su profesora y yo no nos conocimos por redes sociales. De hoy nos conocimos face to face, en el trabajo institucional, y nos vimos. Y de ahí cosimos una relación académica y además cargada de muchísimo afecto, de estima, de experiencias en nuestros propios campos, que hoy explica por qué estamos aquí. Ustedes, 19 o 18 estudiantes de la UAP, hoy estamos con esta sesión, porque hay una red social con la maestra Kikei, con la doctora Edith. ¿Sí me explico? O sea, porque hay un tejido social que lo hace posible, donde además no media ningún pago, sino el afecto, el interés, compartir intereses, compartir creencias, porque nosotros también en el campo de la investigación científica, y en eso se parece, en eso se conecta la ciencia con la religión, es que tenemos creencias. Nada más que en la ciencia, las creencias las exponemos, las sistematizamos y las ponemos a prueba. Y si nuestra creencia, que es la hipótesis,
No es porque los datos nos la echan abajo, pues lo aceptamos. Pero partimos de una creencia como la religión, ¿eh? Creencia en que el método científico es el camino. Creencia en que vamos a acercarnos a la realidad. Creencia en que nos vamos a acercar a la verdad. Pero como decía un colega británico, la ciencia, los científicos y las científicas buscamos la verdad. Pero Dios nos libre de creer que la tenemos. Dios nos libre de creer que la tenemos, porque entonces ya se acabó, ¿no? Ya no hay más verdad que la que yo digo. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un motor fundamental que nos enfría todo el tiempo, colegas, que es la duda. Dudamos. Aún con los hallazgos y conclusiones, ¿y si no fuera por aquí? ¿Y si hubiese otro factor que no estoy viendo? Por eso el planteamiento cartesiano sigue siendo vigente después de tantos siglos. Dudar. Pienso, dudo de que estoy pensando, luego existo. La duda es el motor fundamental y ahí sí nos diferencia, entre otras cosas, de la religión, ¿verdad? Porque aunque las evidencias empíricas en las religiones echan por abajo todo, dicen, pues no importa, pero yo sí creo. Ah, está bien. ¿No? Decía hace poco acá en el Estado de México, creo, un sacerdote, un obispo, decía que quienes estaban usando cubrebocas ponían en evidencia que no confiaban en Dios. Ay, joder. No, te pones el cubrebocas, pues entonces no tienes fe en Dios, no confías en Él. No, ya sí ya no se puede, ¿me explico? Entonces, esas creencias. Y por el otro lado, me parece también que lo que dice Carlos es importante, tiene que ver con el planteamiento de esta segunda parte, es llévense los planteamientos hacia su tema. Y eso me conecta con el comentario de Caro. Vamos a ver. Yo lo que diría, y tienes toda la razón, hay que hincarle más el diente. Yo creo que tu tema es el asunto de el movimiento feminista. Ese es el núcleo de tu trabajo. Como comunicóloga, ese es el núcleo, porque es un problema complejísimo el movimiento feminista y del movimiento feminista, Caro, ¿qué? Porque es de este tamaño el movimiento feminista con muchísimas cosas adentro. ¿Te estás refiriendo al feminicidio, a la violencia contra las mujeres, a las cuotas, a la igualdad salarial, a la participación política? ¿A qué? Ya lo discutirás con quien dirija tu tesis. Pero del movimiento feminista, ¿qué? ¿Feminicidio? ¿Participación política? ¿Violencia doméstica? ¿Violencia de pareja? ¿Violencia psicológica? ¿Violencia patrimonial? ¿Derechos políticos? ¿Articulación entre empleo y familia? ¿Crianza? ¿Distribución de quehaceres al interior del espacio doméstico? ¿Qué del feminismo? Ahora, por eso, una vez que lo selecciones, ¿para dónde vas, Caro? Y dos, titulares en la prensa. Ok, pero entonces, ¿cómo se construyen los titulares, Caro? ¿Y para qué? ¿Cómo dentro de la industria periodística se arman los titulares? ¿Quién lo decide y para qué? Porque está documentado que en muchas ocasiones nuestra lectura de los diarios digitales y en papel lee el titular y no pasamos del primer párrafo si la noticia no nos viene, y ya con eso es suficiente. Por eso la importancia de los titulares.
Pero tú lo que te interesa analizar es cómo brincan determinados temas del movimiento feminista a los titulares, entendiendo que una empresa periodística hay quienes cabecean, como se dice en el argot, arman titulares. ¿Qué significa culturalmente ese asunto? Y entonces sí, esa conexión entre un problema de la agenda feminista puesta en un periódico, que quién es ese periódico, de qué ideología, bla, 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 donde los titulares tienen tal función comunicativa. Entonces eso ya suena más claro, ya se despeja un poco más. Entonces, cierro porque estamos con 9:31. Déjeme cerrar brevemente con un par de láminas y tan, ¿no? A manera de epílogo. Entonces, no olviden que aquí es el qué y el cómo evaluamos lo que pretendemos. Y en ese tenor, siempre que ustedes piensen en una estrategia de comunicación, en una estrategia de investigación, en una estrategia de trabajo, fundamental entender primerísimo que ese tema que están trabajando tiene dificultades y es complejo. Les decía hace unos minutos, si están pensando en que la solución, el factor, ¿no? La solución, prendan focos amarillos y rojos porque están sobresimplificando la realidad. Encarar una estrategia para el qué hacer y demás, y hablo también de su investigación, es muy bien, pero ¿con cuántos recursos cuentan? ¿Con su bolsillo? Porque no es lo mismo hacer una investigación con un presupuesto de 100,000 pesos, de 500,000 o de 1,000,000 de pesos, que hacer la investigación de su tesis, de su trabajo escolar para licenciatura con su presupuesto personalísimo, donde la innovación y la creatividad, claro que cuentan, pero ¿con cuántos recursos cuentan? Porque si no, entonces no ponen los pies en la tierra. ¿Qué obstáculos probables podrían encontrar? Porque se los van a encontrar, ¿eh? ¿Qué he observado yo a lo largo de algunos años que llevo, tanto en la docencia llevo algunos más, ¿no? En la docencia llevo apenas 42 años dando clase todos los semestres. Voy empezando, parece que son más, pero no, nomás tengo 42 años dando clase. Pero en la investigación llevo más o menos 25. ¿Qué he observado? Que se los paso como tip, con cariño, con interés, con aprecio, con toda la solidaridad académica que me exige esta generosa invitación. ¿Qué he observado? Que la mayor parte de las alumnas y los alumnos avanzan en un tema que eligen y cuando le encuentran los primeros obstáculos, porque el no sé, el no puedo, el ya me atoré, lo sueltan y cambian a otro tema. Bueno, dentro de unos meses van a estar exactamente igual, atoradas y atorados, porque hay que saltar el atorón, hay que saltar esas dificultades y nos viene bien saberlas de antemano y saber qué riesgos corren al echar a andar esta estrategia. Un riesgo es no acabarla, que no les respondan, que no les den acceso, que no sea posible llevar a cabo el trabajo porque continuamos todavía en pandemia covidiana y no pasamos a semáforo verde. Esas cosas tenemos que estarlas planteando hoy. Hoy día tenemos que estarnos planteando. Fíjense, en el mes de febrero, a principios de febrero, no, perdónenme, en el mes de diciembre del 2020, me aprobaron un proyecto para asuntos de VIH en
jóvenes preparatorianos acá en la UAM. Y la metodología que escribí en septiembre decía que posiblemente podríamos llevar a cabo grupos focales con sana distancia, bla, 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 en algunos planteles. No será posible. Tendremos que hacer grupos focales y grupos de discusión en Teams o en Zoom. Pero eso implica ya otros recursos y salvar ciertas dificultades. Pero no voy a renunciar a hacer el trabajo, ¿verdad? Tengo que responder a los obstáculos probables, actuales y evidentes, y con el riesgo de que me digan 20 personas, sí, nos conectamos y me lleguen 10 o 5. Entonces tener que hacer 3 o 4 sesiones hasta juntar 15. ¿Me explico? Y segmentar entonces las sesiones de grupos focales o de grupos de discusión. Riesgos que se corren, obstáculos que hay que enfrentar sin lugar a dudas. Entonces, les diría en ese tenor una maravillosa planteamiento que hace Edgar Morán en este texto, Introducción al Pensamiento Complejo, para dejárselos a manera de colofón. Léanla, por favor. Acostúmbrese a plantear escenarios posibles, pero también a que en el camino de nuestras acciones se nos van a complicar las cosas. Eso es la vida, eso es la vida. Y que otras cosas fuera de nuestro control van a alterar nuestra toma de decisiones y nuestra ruta y nuestro cronograma y lo que hayamos planteado, porque así es la vida y la investigación es parte de la vida. Ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Edith. Gracias, Edith, por tu generosa invitación. Sabes que cuentas conmigo. Sabes que basta que me digas que se requiere de mi colaboración y yo aquí estoy, cual soldado raso. Luis, muchísimas gracias. Para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para mí personalmente es de verdad muy significativo que en estas situaciones de pandemia, utilizando tus propios recursos, porque deben saber, chicos, que este Zoom, como verán, no se cortó, no es el gratuito y demás, son con recursos de justamente de los proyectos y de la gran sabiduría que ha tenido Luis Alfonso para mantener justamente la investigación como eje de su trabajo científico, y él nos provee a este cuerpo académico y a la facultad con esos recursos sin ningún miramiento, sin ningún resquemor, y simplemente por la convicción que tiene de que ustedes cuenten con herramientas para enfrentarse a un futuro laboral que, como bien dijo, tiene todo este crisol de elementos donde ustedes deben llegar preparados con competencias, con habilidades, con saberes, con muchas herramientas para poder transitar al campo al que ustedes vayan a llegar, ¿no? Entonces, esa generosidad que ha tenido desde que lo conozco hace 20 y tantos años, ¿no? Y que me ha permitido justamente transitar también en este camino de la investigación, es algo que siempre le voy a reconocer y siempre le voy a admirar, que a pesar de tantos años siga formando estos cuadros de investigadores sin importar si es de una o de otra institución. Luis, de verdad que esa generosidad, como siempre, la voy a hacer patente, agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, el que nos vayas a compartir la presentación. Y bueno, a nombre de la doctora Angélica Mendieta también te mando un cordial saludo. Está en una reunión, no se puede conectar en este momento, pero desde temprano he estado muy al pendiente de si ya habíamos iniciado y cómo estaba todo el proceso.
Entonces, agradecerte como siempre. Yo espero que a todos les haya servido esta plática, sobre todo para que piensen en esta parte de la complejidad que es una investigación, que en algún momento, sí, ya lo dijeron, ¿no? En algún momento quienes damos la clase nos volvemos ese martirio para todos ustedes, pero créanos que va con toda esta intencionalidad de que hay tiempos también, no podemos llevárnosla como Luis lo sabe muy bien, ¿no? Un proyecto es un proyecto que se tiene que cumplir en tiempo y forma y no podemos de repente como, sí, no, pues ya, ahí se va, ¿no? Entonces, les ha compartido muchas cosas, pero también falta, esperemos que más adelante les digan, ¿no? Esta rigurosidad del método científico, del compromiso cuando ya tenemos proyectos, también se vuelve fundamental. Entonces, pedirles que un poco que aguanten, ¿no? Que mantengamos esa disciplina y que, bueno, es con toda esta escuela, que quienes ya vieron a Luis en el otro también webinar, que lo están escuchando ahora, no es nada más por una creencia personal, que por supuesto la tenemos, sino por mucha experiencia que él tiene en el campo de la investigación científica. Entonces, Luis, no sé si quieras comentar algo más. Sí, no, pues no sé si quiera alguien comentar, hacer un comentario final. Les voy a pedir si tienen condiciones, ojalá que sí, que prendan su cámara de video para tomar una foto y podérselas compartir en el grupo también, pues dejar en nuestra memoria y con su profesora, pues esta sesión que para mí ha sido indudablemente una gran oportunidad y de verdad es un honor para mí la invitación que me hace su profesora para compartir mis perspectivas sobre este asunto. ¿Algún comentario? Brenda, adelante. Y luego Carlos. Sí, Brenda, habías levantado la mano. ¿O fue un error? No, ok, venga, Carlos. Adelante, Pues Carlos. agradezco bastante tu disposición de tiempo, tanto en esta conferencia como en la pasada, que también pude estar presente. Por lo menos ya al final de esta plática, justamente estaba pensando en eso que puso con la cita de Morán, de que prácticamente, y lo que rescató, que la investigación, el pensamiento estratégico prácticamente viene relacionado con la vida. Y es que sí, justamente estaba pensando eso, que la investigación termina siendo la manera escrita, por así decirlo, la manera formal, de poder quizá operacionalizar lo que es la vida. Como lo mencionamos al inicio, rescatar este tipo de procesos y aplicarlos en la vida profesional, en la vida personal, en la vida social, es algo importante. Y creo que, pues a final de cuentas, tenemos que también ver esta oportunidad de que al ser investigadores, al crear un investigador, nos vayamos a dedicar a esto totalmente, a como tal investigar o no, el tener este tipo de pensamientos, este tipo de estrategias para poder hacer todo tan estratégico, tan ordenado, es algo que no hay que pensar que es complicado. Bueno, o sea, tiene su complejidad, pero no es algo que no podemos lograr, porque por algo es que estamos hasta aquí, por algo es que vivimos, por así decirlo. Y pues bueno, eso de que la investigación es al final operacionalizar la vida, y no hay que perder también esa idea de que lo podemos hacer porque por algo estamos aquí. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Maraí o Maray, adelante, por favor. Hola, buenos días. Solo para agradecerle su tiempo y toda su conocimiento y su sabiduría que nos compartió, y pues agradecerle mucho, por ejemplo, cuando dijo colegas y todos los momentos en los que nos llamó colegas, como que es muy importante empezar a tener esa conciencia en la que ya estamos más en el mundo laboral. Y en cuestión de investigación, yo creo que en general podría concluir de todo lo que nos ha compartido que sí, argumentar es difícil. Por ejemplo, a mí en lo personal me cuesta muchísimo argumentar, sabiendo que existe tanta información y tantos lugares de donde recabar esta información, qué tanto puede ser real y qué tanto puede ser aplicado para nuestra investigación sin que nos dejemos guiar por esta parte de que es información falsa, que son noticias falsas. Entonces, saber aterrizar bien esta argumentación
hacer que un tema sea parte, que nuestro tema sea también de interés social es muy importante. Es muy difícil hacer que lo que a nosotros nos interesa también le interesa a los demás. Y yo creo que hay muchos, o yo personalmente me atoro mucho en los temas que he hecho de investigación. ¿Cómo hacer que lo que a mí me gusta le guste a los demás y que sea importante? Y pues realmente que dejemos de ver la investigación. A mí me ha costado mucho ver la investigación como algo de la comunicación para la sociedad, no tanto por obligación, no tanto por una materia, no tanto porque es una tesis y es con lo que me voy a titular, sino más porque es información que finalmente le va a servir a la sociedad, sea del tema del que sea, pues finalmente en algún momento alguien lo va a apreciar y alguien pues le va a interesar, ¿no? Nuestros temas de investigación. Yo creo que es importante verlo como algo no de obligación, sino más como social, por los demás y para informar. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu comentario, Maraí. Yo creo que, fíjense la profundidad del campo de la comunicación. A través de la comunicación, nuestro desafío es comprendernos mejor, entender nuestro mundo y entendernos entre nosotros a través del lenguaje. Qué desafío tan terrible tenemos, ¿no? Y tan cultural y tan social. ¿Cuántas veces cada una y cada uno de nosotros nos hemos puesto a platicar a fondo con alguien de nuestro interés, ¿no? Un hermano, una pareja, un amigo, una amiga, un padre, una madre, etcétera, una relación anterior, y acabamos peor con la plática a fondo. Porque la comunicación no resuelve ni simplifica. La comunicación se aproxima a la complejidad de la vida. Entonces, quieren aprender a manejar y enfrentarse y a zambullirse en la complejidad de la vida, hagan comunicación. Y ya verán de qué va, porque también hay que tener un cierto dominio y competencias para poderse expresar. ¿Cuántas veces nos hemos llegado a la conclusión de, es que lo dije mal, es que no usé las palabras apropiadas, es que no quise lastimarte, desconcertarte, confundirte, desilusionarte, yo lo que quería? ¿Cuántas veces? ¿Qué cosas tan profundas tiene como trabajo y como núcleo de interés y de investigación la comunicación, que es comprendernos, ser mejores personas, ayudarnos, dejar un mundo mejor, porque este es, como decía alguien, y creo que lo retomó Woody Allen, este es el peor de los mundos posibles. Podríamos dejar algo un poco mejor, hombre, un poco mejor en tantísimos temas, ¿no? Pueden prender su cámara para hacer una foto, quienes puedan, lo voy a agradecer, y yo me preparo para hacer un par de tomas. Prendan la cámara y pongan cara como que les interesó esta conferencia, esta charla, y como que están a gusto, para que lancemos ese mensaje, ¿no? Ay, qué interesante estuvo, oye, bla, bla, bla. Esmeralda, ¿está un poco desenfocada tu cámara o estás muy lejos? No veo. Sí, precisamente por eso no la prendo, porque no funciona. Bueno, pero déjala prendida. Brenda, Ingrid, Iván, Luisa. Venga, muy bien, gracias, Michelle. Ariadna, no se puede. Paola. Vamos, bueno, asumo que entonces no podrán. Gracias. ¿Qué es, Maraí o Maray? Maray, sin acento. Ok, Maray, ok, gracias.
¿Listas, listos? Efraín, no se puede. Supongo que con el peluche ahí que está, parece suficiente. Vénganos. ¿Listas? Ahí voy. Expresión de colegas de la investigación y la comunicación. Vengan. ¿Vale? Muy bien. Una más. Una más. Venga, este es un seminario internacional sobre la investigación en comunicación. Pongan cara de ello. Venga. Edith, no voltees para otro lado, voltea la cámara. Es que estoy también intentando sacarlo, pero está un poco lejos. No te preocupes, yo te la mando. ¿Vale? Okay, ¿Listos? Gracias. Venga, colegas de la comunicación, muy bien. Ya está. Muchísimas gracias. Voy a mi clase de es de 9 a 11, pero les di de 9 a 10 para terminar bien con ustedes. De 9 a 10, un par de lecturas que ahorita voy a comentar con mi grupo y que vamos a hablar de comunicación del riesgo. Ok. Gracias, Luis. Chicos, nos vemos la próxima clase. Vale. Les voy a poner aviso en Teams. Gracias. Les aviso, profesora, cuando esté el video en mi canal de YouTube. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.